Es uno de los alimentos más tradicionales de la gastronomía mexicana, el cual muchos somos asiduos a consumir y que con toda seguridad más de uno en la audiencia habrá desayunado esta mañana. Los tamales son sin duda alguna uno de los alimentos más queridos y extendidos por todo el territorio de México. En caso de que seas de otro país y te preguntes qué es un tamal, básicamente se trata de una masa generalmente de maíz, rellena de carne y ocasionalmente vegetales, envuelta en hojas del propio maíz o en hojas de plátano. Su preparación es relativamente fácil, motivo por el cual hay mucha gente dedicada a elaborarlos y venderlos. Ahora bien, ¿cómo un alimento, sobre todo uno tan inocente y simple, podría tener algo turbio y oscuro, lo suficientemente digno como para hacer un video? Ponte cómodo y escucha las siguientes 4 historias que seguramente te quitarán el apetito. Ocurrió en 1971 en la colonia Portales de la Ciudad de México. Pablo Díaz Ramírez era un ocasional peluquero alcohólico y machista, el cual tenía a su mujer, María Trinidad Ramírez Poblano, y a sus 5 hijos, viviendo un auténtico infierno. El sujeto trabajaba muy irregularmente y no quería a los hijos de María, pues no eran suyos propiamente, de modo que la casa era mantenida solo por María, quien se dedicaba a la elaboración y venta de tamales. Una noche, como era de costumbre, la pareja tuvo una severa discusión en la cual Pablo golpeó a María y le propinó una serie de cinturonazos a los 3 niños más pequeños. Acto seguido, se fue a dormir. En este punto, María se encontraba harta y decidió acabar de una vez por todas con los abusos de su cónyuge. Mientras Pablo dormía, la mujer tomó un bate de béisbol y sin pensarlo 2 veces, le propinó 3 fuertes golpes al tipo, quien ya no pudo recuperar el aliento para levantarse. Viendo el cuerpo inconsciente, María, con toda la frialdad del mundo, decidió destazarlo con un hacha y parte de los restos los metió en una bolsa, la cual fue a abandonar en un terreno algunas calles abajo. Esta misma bolsa posteriormente fue descubierta por las autoridades. En ella se encontraba la mano de Pablo, la cual pudo ser identificada por sus huellas dactilares, ya que el individuo tenía antecedentes penales. Luego de un tiempo, las investigaciones de la policía llegaron hasta la casa de María, donde se encontraron un escenario dantesco. La cabeza de Pablo, hervida en una olla, amén de otras piezas del cuerpo en cubetas con hielo. María, sin ningún reparo, confesó todo el crimen, señalando que su esposo todavía estaba con vida al momento en que ella comenzó a rebanarlo, y además que había usado la carne de su pareja en la elaboración de los tamales que había vendido en esos días. María fue sentenciada a 40 años de prisión. A lo largo de las décadas, la veracidad de las afirmaciones sobre esta historia, además de sus detalles, han sido tema de discusión, pues se piensa que todo fue una exageración de los medios. Pero, si no fuese así, ¿cuántas personas se habrán alimentado de los tamales con carne humana de María? El 22 de abril del año 2004, en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, la policía recibió una llamada anónima, la cual los llevó hasta la casa de Carlos Constantino Machuca, un hombre de 56 años de edad que se dedicaba a la venta de tamales frente al Hospital Civil de la ciudad. Lo que encontraron ahí simplemente les revolvió el estómago. Ollas hirviendo, con restos humanos en su interior, masa para tamales aún sin preparar y más de 200 tamales ya listos para la venta.
Los agentes inmediatamente pensaron lo peor y se llevaron a Carlos arrestado, a la vez que se llevaron los tamales ya preparados para analizarlos. El motivo que llevó a la policía a la casa de Carlos eran acusaciones de que él estaba involucrado en la desaparición de otro hombre llamado José Riberto Zavala, de 61 años. Carlos no tardó mucho en confesar que sí, efectivamente, él había acabado con la vida de ese individuo, que eran amigos, pero que luego de una discusión en una borrachera, lo agredió hasta fulminarlo, y posteriormente despedazó su cuerpo, el cual puso a hervir, pero en todo momento negó que utilizara la carne para la elaboración de los tamales. Él decía que simplemente pensaba dársela a las ratas, y que de hecho les dio algunos huesos a perros callejeros, y que estos se negaron a comerlos. Luego de la respectiva investigación, los agentes mencionaron que lo único que pudieron hallar fueron la cabeza y el tronco del cuerpo, pero de las demás extremidades no había rastro. La lógica nos invitaría a creer que, si Carlos confesó el crimen, el que negara usar la carne para los tamales podría ser cierto, pero ¿qué pasó con los otros restos de su víctima? Afortunadamente, dichos tamales nunca salieron a la venta. O quién sabe. El tema del narcotráfico en México es una triste realidad más que tangible. Los grupos criminales dedicados a esto se propagan sin control, pero de todos ellos, quizás el más temido, tanto por su efectividad táctica como por sus métodos brutales, es el cártel de los Zetas. Actualmente, entre jefes abatidos y fracturas dentro de la organización, este grupo se encuentra prácticamente diluido y extinto, pero como una muestra del horror que estos criminales podían llegar a perpetrar, está la más que exótica práctica que el líder principal de la organización, el difunto Heriberto Lascano, llevaba a cabo. Esto, relatado justo por Juan Sánchez Limón, uno de sus hombres más cercanos. Juan, actualmente preso, cuenta cómo un acto tal como el canibalismo era un tanto común para este grupo. Por ejemplo, un rival que tenía la desdicha de ser capturado por ellos sería interrogado y enjuiciado. Si tenía muy mala suerte, sería ejecutado y torturado tormentosamente, pero si la situación lo ameritaba, comenzaba un peculiar proceso en el cual el propio Lascano le ordenaba a la víctima bañarse a conciencia, además de que se rasurase todo el cuerpo. Luego de esto, se le daban unas horas para tranquilizarse, en las que incluso le eran ofrecidas bebidas alcohólicas o mujeres, y una vez lo suficientemente relajado, era asesinado de golpe. Esto se hacía con el propósito de que su carne no se echara a perder a causa del estrés. Juan menciona cómo con la carne de los enemigos se elaboraban platillos tales como pozole, tostadas, o como nos compete en este caso, tamales, comidas que eran del completo gusto de Lascano y eran ofrecidas en banquetes a los cuales se invitaba incluso a militares que tenían nexos con ellos, y que absolutamente todos estaban conscientes del origen de esa carne y absolutamente ninguno protestaba. ¿Quieres saber una cuestión curiosa? Durante muchos años, se corrió el rumor de que Heriberto Lascano tenía una lujosa casa en la que mantenía leones y tigres como mascotas, y que arrojaba a sus enemigos a ellos para que las bestias se los comieran vivos. A decir de Juan Sánchez Limón, esto era algo inventado por los medios. Ciertamente Lascano debía tener animales exóticos en su poder, pero a estos se les procuraba alimentarlos debidamente. Los enemigos no serían comidos por ellos. De eso se encargaría el propio Heriberto. Hasta el momento, las historias anteriores, si bien eran sumamente hórridas e indigestas, podría decirse que tenían un cierto grado de duda, pues su veracidad es hasta cierto grado cuestionable, pero en este caso,
Aparentemente, no hay espacio a la incredulidad. En el año 2017, Anabel Gómez López, una señora dedicada a vender tamales afuera de una estación del metro de la Ciudad de México, fue arrestada luego de que en su casa se realizara un aterrador descubrimiento. Todo comenzó con una llamada a los servicios de emergencia por parte de uno de los vecinos, el cual reportaba sobre una fuga de gas proveniente del hogar de esta mujer. Cuando las autoridades llegaron, el olor era insoportablemente peligroso, así que no les quedó de otra que irrumpir por la fuerza. Al hacerlo, se toparon con que en la sala estaban los restos de una mujer joven a la cual se le había retirado toda la carne. A toda prisa, los agentes preguntaron con los vecinos de quién era el domicilio y acto seguido fueron tras Anabel, quien se encontraba a unas calles en su puesto de tamales, donde fue finalmente arrestada. Al ser interrogada, Anabel mencionó que sí, efectivamente, había usado la carne de ese cuerpo para la elaboración de los tamales que vendía, que de hecho ya había usado los restos de más de 50 mujeres, y que todo comenzó con una niña pequeña, la cual se había perdido y buscaba a sus padres, y que el motivo para llevar a cabo tan horrido crimen era simplemente ahorrarse el dinero de carne convencional. Anabel no mostraba rasgos de arrepentimiento. A lo mucho, mencionó que, si no hubiese sido por la condenada manguera de gas, no la hubieran descubierto. Usé la palabra aparentemente en este caso, ya que no pude encontrar muchas fuentes con respecto al mismo. Las pocas que existen utilizan el mismo texto una y otra vez, sin mencionar que un suceso de tal magnitud sin duda hubiese causado conmoción y habría registros en los medios, pero no es el caso. No obstante, parece que esta historia está inspirada en una recurrente leyenda urbana de la Ciudad de México, la cual señala que, en algún momento, realmente existió alguna tamalera que se dedicaba a vender tamales con la carne de mujeres y niños, y que por muchos años se mantuvo como un mito. Tal y como hemos visto, a veces la realidad supera con creces a la ficción, y de hecho, otra historia relacionada sería la de los monstruos de Ecatepec, una pareja de criminales y caníbales seriales que entre sus múltiples fechorías era usar la carne de sus víctimas para prepararse platillos entre los cuales los propios tamales estaban incluidos. Sí, historias de esta naturaleza las hay y con una escabrosa variedad, incluso en otros países. Quizás sean mero producto del imaginario colectivo, o quizás estén basadas en algo auténtico. ¿Tú qué opinas? Piensa en todo esto la próxima vez que comas un delicioso tamal. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Buen provecho.